Y qué bello poder iniciar esta conversación. No le voy a dar una explicación larga, porque ella cambia de empleo todo el tiempo en China. Está realizando unas transiciones más visibles de Reuters a Semaphore. Eh, Ella tiene una serie de ideas que no solo nos van a sentir mal lo, por no lograr todo lo que queríamos lograr, pero también nos van a hacer pensar. Y yo tengo muchas preguntas y ustedes, yo estoy seguro que sí también. Así que, Gina, esta es una botella bastante grande. ¿Qué hay de nuevo? Pero técnicamente quiero hablar de las noticias. ¿Qué pensamos? ¿Son las noticias? ¿Cómo aprovecharlas? ¿Cómo utilizarlas? Y también quiero, como todos los demás, darle las gracias a Rosenthal y de organizar este simposio. Como has mentioned, estoy en medio de ciertas transiciones, si quieren. Todavía no estoy totalmente fuera de Reuters, pero ya me estoy integrando al grupo de Semaphore. Entonces sí estoy en una situación de cambio. Ahí saben un poquito de mi vida personal. Em, He trabajado en todo tipo de medio. Formo parte de una comunidad bastante marginalizada y eso me da una perspectiva. eh, de- Tengo una cantidad de opiniones. Voy a hablar a la velocidad de Nueva York. Así que quería iniciar esto. Y tengan paciencia porque no dejemos que los hechos interfieran con mi narrativa. Entonces hablemos en cuanto a qué es Uber y qué ha hecho en el mundo. Ha convertido este aparato en una forma de programar movimiento y ha creado un nuevo sistema de transporte urbano. Hubiese podido tratar de duplicar el sistema de transporte de los taxis, pero no lo hicieron. Crearon un nuevo sistema. Eh, Ellos en su enfoque fue bastante radical. No estoy diciendo que es una compañía increíble, pero tenemos que reconocer que el cambio que ellos han realizado es permanente. ¿Y qué hizo Waze? Waze hizo algo bastante parecido. Utilizando este aparato, se aprovecharon de la información en cuanto a ubicación y localización. Entonces, elaborar un servicio que nunca había existido antes, viendo los patrones de movimiento. Y eso ayudó con el movimiento del tránsito. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque nosotros también trabajamos en el mundo de la información. Y cuando yo veo gente como Uber y Waze, sí, hemos visto muchos cambios y hay mucha innovación en este mundo, pero y se ha visto los cambios en las formas de presentar las narrativas, las gráficas, etcétera. Pero ¿qué podríamos hacer si de verdad comenzáramos con algo totalmente nuevo, como borrón y cuenta nueva? Y si pensásemos en cuanto al uso, ¿qué, qué podríamos lograr? Y le voy a dar unos cuantos ejemplos. Hay ciertos hechos, nosotros vemos los hechos, los recopilamos,
tratamos de alcanzar el público más grande posible y lo publicamos cuando ya estemos listos, ya lo tengamos organizando. Eh, Ahora lo hacemos en forma digital en vez de matar más árboles, pero eso es la situación ideal. Esta narrativa que funciona en base a la investigación, pero ¿qué más podríamos hacer? Veamos los informes sobre el mercado de valores. Esos informes son las 4 de la tarde, acaba de cerrar el mercado de valores. Pudiésemos, si quisiéramos, si tuviésemos los datos, y muchas veces lo hacemos, podríamos personalizarlo, diciendo que se vio un aumento de 2,7 puntos, etcétera. Pero ¿por qué esperamos a que se cierre el mercado? ¿Por qué no hacerlo en cualquier momento? Dice, bueno, son las 3:45, estamos en un aumento de 2 puntos, habíamos estado en una disminución de 3 puntos, ¿y por qué no llevarlo un paso más allá y decir, son las 3:45, se ha visto un aumento de 2 puntos? Si no has vendido tu IBM de la semana pasada, eres un idiota. Es raro, pero no es tan difícil hacerlo. La tecnología existe. Lo que tenemos que hacer es saber cómo aprovecharlo. ¿Por qué? Preparamos las notas que de forma de que solo se van a leer hoy y nunca jamás. Google, uno puede buscar las notas de hace 2 años ¿y por qué no vemos? ¿Por qué vamos a entender esta nota de aquí a una semana y de 2 semanas? Eso no se hace porque no se hace. Deberíamos estar viendo esto como posibilidades. ¿Por qué no hacer lo que hace Waze? Porque hay gente que está leyendo todas nuestras notas aquí. ¿Por qué no dar una alerta de que se ha publicado esta nota? Estás en fila, no estás haciendo nada. ¿Por qué no ves esta nota? No sería tan difícil hacer, pero no lo hacemos. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no le damos seguimiento o rastreo a lo que la gente ya ha leído? Y entonces vemos qué más se puede agregar. Google Living Stories lo hizo por un rato. Y otras organizaciones también lo intentaron, pero no se está haciendo. ¿Por qué le dedicamos tanto esfuerzo a que las máquinas redacten nuestras narrativas en vez de personas? En vez de aprovecharnos de lo que de verdad sabe hacer una máquina. Y que ellos sean las máquinas que detectan cosas interesantes y patrones interesantes. Yo no he visto, sí he visto que se ha aumentado el uso de videos, pero no he visto que esté haciendo en forma continua. La gente en Bloomberg lo está haciendo y sé que hay ciertos académicos que están analizando esto como un proyecto de investigación, pero ¿por qué no? En Reuters yo estaba tratando de hacer esto e impulsar estos cambios, que sería lo que yo llamo una sala de prensa cibernética, donde hay esta cooperación sacándole lo mejor a los seres humanos y las máquinas. Y gente dice que Uber es una idea interesante y vamos a ver si esto se puede hacer dentro de unos parámetros de 10 cuadras. A ver si cómo funciona, si la gente le gusta hacer un piloto para mejorar el periodismo. ¿Por qué estamos utilizando las tecnologías de hoy en día para tratar de recrear lo que se ha hecho a través de los siglos? ¿Por qué no aprovecharnos de este sistema, estas nuevas posibilidades? Y yo sé que Phil está aquí, lo está intentando, pero nosotros lo intentamos como proyecto piloto. Hemos creado una base de datos para ver cuáles son los datos que han más resaltado ante el lector, para ver si podemos aprovechar de esa información
y ampliar las notas y darle más vida y que sean más pertinentes a nuestros lectores. Y toda esa información está disponible por medio de estas bases de datos. Y podríamos utilizarlos no solo para atender al público más grande, pero sabemos que hay grupos de público que solo atienden, que no se han enfocado en grupos nichos. Felicito a dos periodistas. Ellos han decidido que iban a abarcar todos los homicidios como una prueba, porque querían ver si había un público que le interesaba esta información. Entonces, lo que le hicieron es decidieron darle cobertura a todos los asesinados en Washington y ahí descubrieron que había un mercado muy amplio que quería ver los patrones y el por qué y que leían esa información y lo hicieron en una forma muy eficaz utilizando la tecnología, que entonces me permite plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando de atender y resolver? Aquí he hablado hasta qué es lo que podemos hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? La pregunta entonces se convierte en, ¿por qué el hecho que 12 personas murieron en un día en Washington no es algo que se debe atender en las noticias? Eh, se ve que, ¿qué es lo que le da valor? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que se debe cubrir y qué no? Despega un avión, pero cae y se muere todo el mundo, ahí sí salen noticias. Y eso es decidido de persona en persona. Esta definición ha sido definida por un grupo muy preciso, un demográfico muy preciso, y eso también tiene que cambiar. Y eso es parte de cómo se asignan los reporteros. Tenemos que buscar nuevas perspectivas, nuevos valores y decidir qué es lo normal y qué es lo anormal. Y la mejor forma de juzgar eso es hablar con la comunidad y ahí uno tiene que acercarse a ellos y saber qué es lo que ellos quieren ver. Ahora, lo que me da mucho optimismo es que ahora hay más salas de prensa muy pequeñas que se están enfocando en estos públicos más pequeños, que ahora formo parte de un esfuerzo de Aaron Hoffer, que está tratando de organizar salas de prensa de 5 o 6 personas que conocen a sus comunidades en todo el país. ¿Por qué estamos tan obsesionados que haya desaparecido una mujer de raza blanca cuando hay centenares de mujeres de color que han desaparecido y nadie comenta nada? Hay este caso donde que los perros han mordido a X persona y hasta se ganó un premio, pero hay una nota por Gary Young. Gary es el corresponsal del Guardian en los Estados Unidos, ahora es parte de la academia, y, y había un caso donde él leyó una nota sobre un hombre que le mordió al perro. Hay cosas que son tan normales que las pasamos por altas porque estamos tan ocupados buscando. Y a lo que él quiso señalar es que el hombre negro muere día tras día a manos de la policía, pero nadie lo publica y no era parte de las notas más reconocidas. Sí es algo que se debe haber reconocido. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Qué asuntos deberíamos estar abarcando en nuestras notas y cuáles no? ¿Y quién decide? Porque en este mundo digital podemos enfocarnos en distintos públicos y entender lo que ellos quieren leer y también nos da la capacidad de dar otras perspectivas a nuestras notas para que podamos hablar de las narrativas que más se comentan y las contrarias, porque no quiero decir que todo lo que hemos hecho está mal, pero quiero que también abarquemos nuevas perspectivas en nuevos públicos y que atendamos a sus necesidades. Hubo un artículo muy interesante en el New York Times hace un par de meses cuando estaba hablando del tipo de lenguaje que utilizamos, el vocabulario que utilizamos, que indicaba la manera que uno redacta su nota
impacta. La gente negra, para la comunidad negra le es muy difícil obtener préstamos. Y uno lee eso y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Algo está mal? O uno pudiera decir que los bancos muchas veces le niegan los préstamos a la comunidad negra. Entonces, eso cambia el enfoque. Misma información, pero como se presenta la información, cambia las preguntas que surgen de ese comentario. Y no estoy diciendo que uno sea correcto y el de otro no, pero tenemos que entender el poder que tenemos de manipular y enfocar las preguntas que se van a plantear en este mundo y tomando eso en cuenta nos permite intentar de prepararlo en distintas formas para así dar otras perspectivas y plantear distintas preguntas. Entonces, para resumir, ¿por qué no estamos reanalizando nuestras narrativas, las formas que la escribimos, nuestra estructura? Por ejemplo, el caso de Ucrania. A mí me encanta que estén utilizando Twitter para hacer esto, que había todo este hilo que explica el por qué las llantas de Rusia no funcionan en Ucrania. Y no sé quién está preparando esos comentarios en Twitter, pero es muy informativo y plantea preguntas. ¿Qué tan importantes son ciertas narrativas y las transiciones? Y esas cláusulas dependientes que nos encantan tanto. Entonces, algo de algo, coma X. Eso es una forma de reunir ciertas suposiciones que están muy equivocadas. Tenemos que reevaluar esta forma de escribir. Pero esto va a ser fácil. No, no va a ser. Pero tenemos que aprovecharnos de la tecnología para hacerlo. Tenemos que echarle la culpa a las plataformas por toda la desinformación. Sí podemos, pero también tenemos que reconocer que nosotros somos parte del problema. Queremos seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, cómo se ha hecho, porque es más sencillo, sin innovación, o de verdad queremos responderle a las comunidades que estamos sirviendo. Yo sé que la respuesta es sí, y sé que podemos, y sé que lo haremos. Gracias. Gina, thank you. Muchas gracias, Gina. Hay tanto de lo que podríamos hablar. Si quieren compartir sus preguntas, pueden ponerlas en ISO 2022. Gracias a la magia o a la inteligencia artificial, no lo sé. Hablemos durante un momento sobre tu trabajo actual, el que estás dejando en varias semanas. Eres editora ejecutiva responsable por 2.500 periodistas. Hay una guerra. Me imagino que Afganistán fue una preocupación tuya muy importante durante mucho tiempo. Obviamente estamos muy preocupados. ¿Es tu responsabilidad como Reuters saber si Taigai es una fuente fidedigna? ¿No te importa a ti porque solo te interesan las historias de los periodistas profesionales? A ver, creo que hay maneras muy distintas de concebir esto. Una es, si somos una organización de medios y creemos que Taigai tiene algo que decir, lo podemos verificar. Digamos que Taigai sí es una fuente fidedigna y hay información importante ahí que quiere compartir. Podemos verificarlo y decir, respaldamos esta información. Este video es fiable, es lo que dice ser. Podemos tomar esa información, incorporarla en un artículo y luego pienso que el experimento muy interesante, pero requiere un cambio cultural, es, se puede simplemente repetir eso y hacer lo mismo. No sé si podemos darle crédito a Taigai, pero la pregunta mía es, ¿el formato es valioso? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Tiene que ser una historia narrativa? Yo no sé si tiene razón o no,
pero yo aprendo muchísimo que es de valor viendo lo que postea Taigai. Esa es una manera muy útil y eficiente de poder tomar esa información. No deberíamos nosotros aprovechar esa información de una manera útil, y esa es la misma manera en la que usamos nosotros para obtener esa información. Y qué decir sobre la información en tiempo real, sobre todo en una situación de guerra. Probablemente no vamos a mandar a un fotógrafo o a alguien a buscar a Taigai, por muy interesante que pueda ser esa cobertura. Los estándares son distintos. Tomamos esa información lo más rápido y la ponemos al aire lo más rápido que queremos. No creo. Creo que depende de la situación. No hay una respuesta perfecta. Si la alerta que tenemos que dice su ciudad va a ser bombardeada o va a ser inundada, eso puede causar un pánico, y si podemos verificarlo y salvar vidas, queremos poder hacerlo. No quiero estar precisamente en esa situación, pero creo que la mayoría de las veces no es la situación nuestra. Y sí me preocupa que en el apuro por publicar información de manera muy rápida, esto puede crear muchos errores. No creo que las organizaciones de medios sean tan irresponsables. Tratamos lo mejor que podemos de verificar información. Y esto lo digo, pero hay una organización que trata de publicar información en nanosegundos, entre Bloomberg y el servicio de Associated Press y otros. En el área o en el ámbito financiero, donde las transacciones sí se hacen con la velocidad de un nanosegundo, creo que eso es, tenemos que pensar si es importante, si saber que la Corte Suprema acaba de adoptar esa decisión o esperar un minuto. Realmente es importante de que Will Smith lo cacheteó a Chris Rock en los Oscars. Hay que pensar en cuál es el valor a largo plazo que le estamos dando o ofreciendo a nuestra audiencia y tratar de entender si realmente es importante que llegue la nota 2 minutos antes o no. Y si les importa a ellos o si la sociedad está mejor si esperamos un minuto o dos antes de informarles. Tenemos que preguntarnos también si estamos mejorando el mundo con esto. Yo entiendo el valor comercial de esto. Hay una triangulación entre las necesidades de la comunidad, las necesidades comerciales, todas son válidas. No digo que no. Algunas, no digo que algunas sean de menos valor que otras. Pero la pregunta es, si te doy esta información de manera más rápida, ¿es más probable que vuelvas a mi sitio? No sé si eso es cierto. No sé si la gente recuerda de dónde consigue la información de una historia X, sobre todo hoy en día, cuando las historias las podemos conseguir de cualquier lugar, y no sé cuánta gente va a buscar información, probablemente cero. Yo sospecho, como aquí son todos periodistas, este no es el grupo, todo el mundo, pero apuesto a que la mayoría de la gente no sabe quién escribe la nota que acaba de leer. Y si le pregunta, ¿de dónde lo leíste? La respuesta es, no lo sé. Y bueno, entonces pensamos, ok, hemos cumplido con un servicio a la comunidad, hemos publicado información, pero ¿es valioso si el que consume esa noticia ni sabe quién es el que se la dio? Hemos escuchado muchas historias de eso, pero no creo necesariamente, y yo tengo que ser muy cuidadosa porque en la industria en la que yo trabajo, la velocidad sí es importante, pero no creo que sea necesariamente importante para todos.
aquellas personas que están esperando esa información un minuto antes, un minuto después. Bueno, has trabajado mucho, Gina, en el periodismo de datos e información, inteligencia artificial. Mucha gente utiliza las herramientas de inteligencia artificial para dar los resultados de los Juegos Olímpicos, información financiera. Eso es bueno, es rápido, son historias cortas. Este atleta hizo esto en tiempo real. Bueno, yo creo que lo que se puede automatizar, se debería automatizar. Pero hoy en día estamos en una literal lucha o carrera de armas donde el nanosegundo es importante. No sé si siempre podemos competir con la inteligencia artificial. Hay muchas otras cosas que creo que podemos hacer utilizando herramientas tecnológicas. Nosotros construimos el rastreador de COVID que autogenera reportes, historias, no simplemente porque son las 3 de la tarde y vamos a reportar cuánta gente tiene COVID. Busca saber cuáles son los hitos. Este es el número más alto. Esta es la tercera vez que la empresa no ha cumplido con las ganancias prometidas. Eso es lo que deberíamos hacer con datos, creo. Buscar utilizarla y aprovecharla de una manera más provechosa. Buscamos los directores de empresas que registran su información con las comisiones de valores y donde hay un rastreador que dice el 10% de los directores o los de la empresa, los funcionarios de la empresa han vendido X número de acciones. Eso puede ser significativo. Y deberíamos estar utilizando esas herramientas para tener sistemas que a escala industrial nos permitan entender el mundo. Podríamos cuadruplicar el número de periodistas en las salas. Es un caso de uso distinto y ese es el punto mío. La respuesta aquí no es simplemente agregar más gente, sino saber utilizar la tecnología de manera más inteligente. En 2 semanas vas a cambiar de puesto, vas a trabajar con Semaphore, vas a cambiar tu nombre a Smith. Bueno, ese es un requisito. Se me ocurre que pueden haber muchas razones para hacerlo, pero algunas de las cosas que acabas de decir es porque puedes en Semaphore hacer cosas. ¿Ese va a ser tu laboratorio para lograrlo? Espero que sí. No he empezado todavía, quiero ser totalmente clara. No sé qué es lo que piensan ellos sobre esto. Tengo una edad, he llegado a una edad donde esto es una buena oportunidad para empezar una aventura distinta y el hecho de que estemos esperando, comenzando de cero, creo que es maravilloso. Es un lugar muy atractivo para trabajar. En un universo distinto, me quedaría ahí para siempre, a donde ya estoy. Pero esta es una oportunidad para hacer algo nuevo, cometer errores, mis propios errores. Y es una oportunidad para probar ideas nuevas. Uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es la audiencia con la que voy a trabajar? Espero que estén escuchando. Estará escuchando y pronto va a proponer preguntas por Twitter. Bueno, bienvenida a Texas. Cuando lees tu biografía en Reuters, supongo que como eres la directora de operaciones, describe tu rol y luego dice, como cualquier otro rol, dice previamente cuando Gina era Reg. Cuando ves cualquier otra referencia que no sea la que tú controlas, dicen la periodista transgénero
con mayor visibilidad en el mundo. Bueno, bienvenida a Texas. Vamos a protegerte mientras estés aquí. Estás a 10 cuadras donde los legisladores quieren que tu situación sea ilegal y quisieran quizás sacarte del lugar. Pero mencionaste la necesidad de una representación y me miraste a mí cuando estabas diciendo eso, que está bien, está bien. En este nuevo cargo que vas a tomar, en esta nueva función tuya, ¿vas a poder contribuir con eso? ¿Semaphore va a parecer distinto? ¿Va a sentirse como un lugar distinto? Porque tú estás encargada. Bueno, no estoy encargada primero. Bueno, no. Yo, sin duda, he hablado sobre esto en los chats por Slack que hemos tenido. Creo que la representación es importante para la compañía. No somos una mega organización. O sea que hay un límite de qué tan representativos podemos ser. Eso tiene que ver más con Semaphore. Pero creo que en la industria en general no hemos hecho lo suficiente como industria para poner en las salas de redacción una diversidad mayor de profesionales, de personas. Lo que importa es que tengan una voz, no importa el rol que tengan. Pero la representación no es suficiente. Uno no puede tener uno de cada uno en una redacción y eso se puede convertir en demasiado. Reuters no puede venir y decir, yo no tengo la responsabilidad de representar a toda la comunidad trans para Reuters ni para nadie. Pero no es justo ni conmigo, ni con Reuters, ni con nadie, ni con la comunidad trans. Lo que tenemos que hacer como industria es construir, crear una mayor sensibilidad para que entender cuáles son los recursos con los que podemos contar. De otra manera, no vamos a ser mejores que que cualquier otra industria y pedimos que las personas sean el representante por ser el más próximo a una comunidad. Y hay una presión ahí para que la opinión de esa persona sea la opinión de todos y no es justo. Creo que tenemos que repensar qué es la opinión periodística. Y tu opinión es distinta porque mucha de la gente que está aquí solo ha trabajado como periodista en Estados Unidos y tú has hecho este trabajo en muchas áreas distintas del mundo. ¿Qué piensas sobre el periodismo para personas que no pueden pagar una suscripción? Estamos olvidándonos de ciertas personas. Hay manera de representar no solo en el contenido que cubrimos, pero en las personas a las que cubrimos y cómo le hacemos llegar la noticia. La pregunta ¿es mi responsabilidad? No es la responsabilidad de ninguna persona individual. Como industria, sí. Si tomamos en serio lo que decimos es nuestra misión, que es hacerle llegar a la comunidad información seria para contribuir al tejido democrático de cualquier país en el que trabajamos, para que la ciudadanía sea una ciudadanía informada, entonces sí, hay preguntas que pueden surgir y no quiero hacer una distinción moral sobre si un tipo de periodismo es mejor que otro. Todos tienen un público al que quieren atender. Algunas quizás no sean viables. Hay otras maneras quizás de llegar a ellos, pero sí tenemos que pensar. Por eso creo que la idea del colectivo noticioso pequeño es maravilloso desde el punto de vista de costo y también desde el punto de vista de poder
obtener ingresos, para que con esto pueda atenderse a un mayor número de comunidades. Pero la pregunta creo que también es, ¿a quién atendemos? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera mejor o más amplia? ¿Y cómo podemos sostener ese trabajo sin quedarnos sin dinero, sin caer en la bancarrota? Incluyendo, es una pregunta importante para muchísima gente aquí. Muchas de las preguntas que vienen sobre Latinoamérica. Nos llegan de Latinoamérica, como dice Rosenthal, esta es la mejor conferencia periodística en el mundo. Desde tu perspectiva, y piensas en la calidad de la noticia, la desinformación, la velocidad con la que la mentira llega antes que la verdad. ¿Eso es distinto en América Latina y en Asia de lo que es en Estados Unidos o en Norteamérica? ¿Hay cambios distintos ahí, considerando que hay muchos periodistas latinoamericanos aquí en la sala? Bueno, yo no hablo español, no hablo portugués, no he trabajado en Latinoamérica nunca. Pero en base a la investigación que yo he hecho, creo que el tema de la desinformación o la información tergiversada es un tema de porte mundial. Creo que la cuestión realmente tiene que ver con cómo se disemina la información en las plataformas. No sé cómo se corrige eso. Mucha gente ha pensado sobre esto desde hace mucho tiempo y podemos pensar de cómo se comparte la información. Y desde el punto de vista de nuestra industria, creo que hay un problema de confianza. Alberto creo que lo mencionó, la confianza comienza con el periodismo local. Hay un trabajo que tiene que hacerse, que puede hacerse, y sé que se está haciendo para reforzar y recrear la confianza, restablecer la confianza. No sorprende, creo que Alberto dijo, no sorprende que la confianza en el periodismo ha disminuido con la desaparición de muchos periodistas, con la disminución de las redacciones. Creo que es un paso crítico que tenemos que tomar. El comentario de Alberto a mí me pareció bastante preocupante. Dijo, yo puedo verificar la noticia local y por eso, creo que Brian Seltzer dijo en una conferencia, dijo, bueno, creo que hablando de Fox News, cuando vemos el reporte meteorológico, bueno, pero casi siempre se equivocan. No nos preocupa tanto de dónde proviene la información porque es un trabajo estándar. Si hay un reporte, un informe sobre el resultado del partido, de algún partido deportivo, no hay un sesgo allí. Lo puedo ver en lo que se escribe. Yo creo que la noticia local ayuda a que haya una conexión más visceral. Si conocemos al periodista, podemos acercarnos a él o a ella y gritarle. Bueno, y esa es tu función siendo la editora. Es mucho más complejo cuando hablamos de un tema de porte nacional. Si se informa sobre algo que pasa en Washington, no sé si es correcto o no. Esa conectividad a nivel local creo que es muy importante para que se crea ese sentido de pertenencia y de confianza. La confianza debería existir porque tengo confianza en ti, no porque puedo verificar que se esté construyendo. Quiero cancelar la siguiente sesión para seguir hablando con Gina. Bueno, estoy seguro que en un año volveremos a tener esta conversación
cuando después de 50 semanas de trabajo en Semafor, no para presionarte, pero algunas de tus ideas será fascinante ver y saber si vas a poder incorporarlo en tu nuevo puesto, en tu nuevo trabajo. Gracias, Gina. Muchas gracias. Gracias, Gina. Me encantó lo que tenías que decir sobre la creación de la construcción de la sensibilidad. ¿Quién puede decidir lo que es normal en cuanto a la noticia? Ideas que mucho nos provocan y me puedo dar cuenta por lo que vemos en Twitter que mucha gente opina lo mismo. Les recuerdo a todos que pueden continuar haciendo preguntas con el hashtag ISOG2022 y trataremos de contestar el mayor número de preguntas. Pasamos a al siguiente panel, que trata de la diversidad, la equidad y la inclusión desde la perspectiva de la cultura, de la redacción, auditoría sobre diversidad y más. Creo que este debate generará muchas ideas que se podrán implementar, esperamos, en sus propios medios, en sus propias salas de redacción, y queremos que entiendan qué tan importante es esto para su trabajo. Vamos a invitar a que se acerquen los y las panelistas. Manny García, editor ejecutivo del periódico Austin American Statesman, será el moderador de esta sesión. Gracias. Countries that really suffer from breastfeeding, specifically Cuba, where I was born. Bienvenidos al panel que va a abordar el tema de la diversidad, el cambio cultural y lo que llamamos el rastreo de las fuentes. Esto para nosotros es muy importante, todos hemos trabajado en esto para tratar de ampliar la diversidad, no solo dentro de la sala de prensa, sino entre el liderazgo en todas las organizaciones. Y con eso, quisiera presentar mis colegas, Charo Enríquez, que trabaja en New York Times. Keith Woods es el encargado de diversidad en NPR, Columbia Lima. Acaban de ascenderte. Ahora es vicerredactora en Sao Paulo. Y también encargada de la diversidad. Así que felicitaciones. Quisiera recordarles que por favor manden todas las preguntas a ISOG 2022, porque hay mucha gente que está escuchándonos desde otros lugares y queremos compartir esto con todos. Ahora quiero abordar el tema en cuanto a distintas culturas, porque esto lo veo en la sala de prensa que yo superviso, así que la pregunta va a ser para Charo, pero quiero que todos comenten. Hablemos de las mejores prácticas que has visto que funciona en la incorporación de nuevas culturas y ayudando a nuestros colegas a avanzar. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Es la primera vez que asisto a ISOG y es un placer. Yo he sido periodista por 25 años. Yo
me recibí, apenas ingresaron las noticias en el internet. Yo soy de la generación que fue construyendo los rieles para que siguiera funcionando, aprendiendo sobre la marcha. Entonces, saber cómo manejar el cambio ha sido algo importante dentro de nuestra generación, porque hemos implementado los cambios digitales y eso nos ayudó a crear toda una nueva serie de destrezas, ayudando en esta transición al mundo digital. El equipo de la cual formo parte aquí en el New York Times nació a raíz de un informe diciendo que podemos empezar a contratar más gente que tengan conocimiento digital o tendremos que capacitar a la gente que tenemos. Entonces, comprender cómo sucede el cambio y que es algo difícil y que gente no le gusta que se le diga así tienes que desempeñar tu cargo, pero prefieren decir, enséñame, indícame cómo lo haces a ver si te puedo ayudar a agilizarlo. Y siempre estamos ahora tratando de introducir cambio a la cultura. Así que el enfoque de mi equipo ha sido las destrezas digitales y ahora estamos enfocándonos en el desarrollo de la carrera y entender cómo estamos abordando distintos temas, cómo asignamos las notas, cómo identificamos fuentes. Es una perspectiva bastante holística, pero eso ha sido nuestro enfoque principal, cómo implementar el cambio y cómo abordar el cambio en todos los aspectos para asegurarnos que tengamos el conjunto de destrezas necesarias para adaptarnos a esta nueva realidad y no premiando lo mismo, sino permitiendo que desarrollemos nuevas formas y perspectivas y darle la oportunidad a que vayan subiendo, mejorando en su carrera, pero así también dándole líneas de entrada y de avance al talento nuevo. Y hay estos cambios en la industria, entonces tenemos que ser muy precisos en cuanto a quién contratamos y cómo incorporamos sus conocimientos. Keith, ¿algo que quisieras comentar? Y gracias. Buenos días a todos. Hay un equipo increíble en NPR que nos ha ayudado a la misma forma que Charro lo está haciendo en el New York Times, para tratar de estar al tanto del panorama más amplio, porque eso es parte muy importante de entender lo amplio, lo universal que tiene que ser este cambio. Específicamente NPR como el encargado de la diversidad y la persona que encabeza el grupo de capacitación del equipo de redacción. Y voy a hacer un conteo de cuántas veces digo la palabra capacitación. Algo muy importante en este proceso de diversidad, inclusión y cambio. Hay cosas específicas que tenemos que atender dentro de nuestras organizaciones para cambiar la cultura, para crear una nueva cultura. Y tiene que ser normal o normalizar esta conversación que tenemos en cuanto a la diversidad y todo lo que esto implica, para que sea algo más allá de ese ejercicio anual que se ven dentro de ciertas organizaciones o la respuesta a una crisis. Ese tipo de comportamiento que hemos visto, donde esto se ha convertido en algo que uno hace y luego uno tiene que responder. Y no es parte diario, normal de la organización. Nosotros ahora estamos entablando conversaciones 2 veces al mes, abordando el tema de cambios raciales, de todas las implicaciones de las diferencias razas. Entonces, es más allá de una capacitación que se le aporta. Esto tiene que ser algo continuo. Para cambiar esta cultura, uno tiene que enfocarse en la desigualdad, la exclusión y todas las fobias y todos los ismos que hay. No se puede crear una nueva cultura y que sea abierta y no hacer nada. Que tiene que enfocar los valores sistémicos, las realidades sistémicas
y atacarlas y analizarlas, porque no es solo ver que hay un problema, pero que uno de verdad le está dedicando mucho esfuerzo. Otras cosas que quiero agregar es que uno tiene que ser sumamente transparente, casi en forma brutal, poder decirle a la gente en su organización las cosas que han visto que están mal, las cosas que se han hecho que están mal, para que puedan empezar a comprender que usted entiende, aunque no siempre tengamos la misma paciencia para lograr estos cambios, por lo menos sé que sabes que hay un problema y cuál es el problema. Y este compromiso tiene que ser muy público. Es parte esencial de este proceso. Entonces, cuando yo te digo, yo entiendo, yo sé lo que ha pasado, lo tengo que decir públicamente y estoy comprometido a este cambio y eso se tiene que decir en forma muy pública. Yo podría dedicarle la próxima hora a este proceso de tener que responder por las acciones, por el pasado, el presente y el futuro. Tiene que existir una estructura, tiene que haber la costumbre, una cultura donde uno se pone enfrente de su grupo y responde por lo que ha sucedido. Um, Algo que sucedió cuando todos quedamos encerrados con la pandemia, NPR, empezamos a realizar reuniones semanales de todo el personal. Les puedo decir que anteriormente no se había realizado ni una reunión mensual. Habían meses que no se habían hecho. El nuevo director ejecutivo, John Lansing, llegó y dijo que esto va a ser parte de la cultura y cada semana durante el primer año y solo en enero de este año fue que hemos cambiado a hacerlo cada 2 semanas. Y esto le dio la oportunidad a la gente de hacerle preguntas en cuanto a todo lo que habíamos dicho en forma pública. Ese es un nivel de tener que rendir cuentas que es clave, porque si uno va a decir, vamos a realizar cambio, uno tiene que responder. Y también quisiera saber lo que han hecho por medio de sus esfuerzos a la diversidad. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí por primera vez. Quiero darle las gracias al profesor Rosenthal por la invitación. Yo trabajo por el periódico más importante de Brasil y antes de hablar en cuanto a los cambios culturales, quisiera darle cierto contexto. Es muy común que gente diga que la diversidad es mucho más amplio que ciertos números, pero en Brasil las cifras todavía son importantes. El 56% de nuestra población dice ser de raza negra o mixta, según la estadística oficial, hasta en Sao Paulo, el lugar donde yo vivo, que tiene una población negra más pequeña que otras partes de Brasil. La gente de raza negra o raza mixta abarcan casi el 40% de la población de la ciudad, que es un número mayor. Pero las salas de prensa en Brasil no reflejan eso. En las últimas investigaciones realizadas por la Universidad Estatal en Río, señala que el 85% de los periodistas y los reporteros de los 3 principales periódicos de Brasil son blancos y el 60% son hombres. Las cifras también indican que las mujeres negras son más jóvenes que sus contrapartes, lo cual pudiese indicar que ocupan cargos menos importantes. Por ejemplo, la contratación, el enfocar en la diversidad en Brasil es algo muy nuevo. Esta conversación está agarrando más auge, especialmente últimamente, especialmente después del caso de George Floyd, aunque no lo crean. Pero sí ha habido una contrarreacción dentro de los medios tradicionales. Creo que FOLA ha resaltado, somos los primeros que hemos creado esta responsabilidad de tener un redactor en cuanto a diversidad con la meta
de ampliar la diversidad dentro de nuestro personal, dentro de nuestro contenido y en cuanto a nuestro público, para adelantar o agilizar estos cambios culturales. Ahora, este redactor participa en todos los procesos de contratación. Por ejemplo, los periodistas, para asegurar que cumplen con los criterios ya establecidos, se coordina un censo demográfico, una encuesta interna con la meta de evaluar dónde nos encontramos hoy y hasta dónde queremos llegar. Y también estar al tanto de la falta, si nuestro personal está muy descontento con la situación, también coordino 60 periodistas cuya responsabilidad es presentar las demandas o los solicitudes en cuanto a cambios, en cuanto a diversidad. Yo soy la conexión entre la administración y nuestras salas de prensa, y también tenemos nuevas iniciativas que estamos ahora proporcionando psicólogos para ayudar a nuestros periodistas 24 horas, especialmente durante la pandemia, para ayudar a proteger su bienestar. Queremos establecer baños que no se identifican por género. Sabemos que no hay soluciones a corto plazo en cuanto a estos problemas porque son a largo plazo y sistémicos, pero por lo menos hemos dado los primeros pasos y vamos avanzando. Y esto va a ser una nueva era muy prometedora. Entonces, a raíz de esta conversación, seleccioné palabras importantes: la empatía, teniendo un enfoque íntegro o holístico, que transparencia, dijiste que una transparencia brutal, el poder rendir cuentas y la inclusión. Me encantó esa idea de tener un psicólogo disponible para los periodistas. Me tardé mucho en darme cuenta que yo padecía del síndrome de distresa por algunas de las notas que había cubierto, y aprendí que yo también requería ese tipo de apoyo y ayuda. Pero Keith, a mí me interesa mucho saber, y quisiera hablar con todos ustedes en cuanto a lo que están haciendo en NPR, es haciendo un rastreo de quiénes son las fuentes. Para todos esto ha sido algo difícil, pero tratar de asegurar que las perspectivas o las fuentes que tienen son amplias, de distintas perspectivas. Esto nació en el 2013, cuando aprovechamos una conversación que se escuchaba todo el tiempo en la sala de prensa en cuanto a nuestro público y la gente que nos escuchaba. Y cuando la gente hablaba de nuestro público y de las fuentes, nuestra expectativa era que nuestras fuentes eran principalmente de raza blanca, que vivían en las costas orientales o occidentales, eran mayormente hombres, y nadie de verdad había precisado si eso era cierto. Entonces hicimos un rastreo retroactivo, buscando, identificando las distintas fuentes, sacando muestras del contenido y viendo cuál eran la realidad, para que ellos pudieran identificar con quién estaban hablando. Casi el 28% de nuestras fuentes eran mujeres, el 80% sí eran blancos, el 84% eran expertos, porque a nosotros nos encantan los expertos en NPR, y la mayoría venían de 5 estados o de la ciudad de Washington, D.C. Entonces empezamos a crear metas que queríamos vernos y sonar como el país. Y teníamos que ver esas cifras. ¿De verdad esto refleja a los Estados Unidos? El 28% de los Estados Unidos son mujeres. El 52% viven en 5 estados y en la ciudad de Washington. Y ahí le hemos dado seguimiento. Y en los últimos 2 años nos enfocamos en forma mucho más precisa, en tiempo real, y hemos creado un tipo de software hace 1 año que nos permite darle seguimiento a quiénes son nuestras fuentes como parte normal de la carga de trabajo.
y hemos elaborado lo que nosotros llamamos DEX, que le permite a uno, al ingresar las fuentes de la información, al iniciar la redacción de la nota, ya sea oral o escrita, eso es requerido antes de comenzar haciendo eso primero. Ahora, viendo los últimos datos que hemos generado, que fueron del 2021, antes era 28, ahora 41%. En el 2013, 80% blancos, ahora 69%. En el 2021, hemos visto este aumento importante en cuanto a la diversidad, donde hoy en día el 20 de los estados cuentan con por lo menos más fuentes, cuando antes eran solo 8 estados o regiones. Cada vez que recibimos esta información, volvemos con nuestros periodistas y nuestros redactores y dicen, aquí estamos y tenemos que ajustar esto más. Y quiero hacer este último comentario. Hay ciertas cosas que hemos descubierto en enfocarnos así, que al ampliar la diversidad de nuestras fuentes, a la vez han sido incluidos más y más o ciertas limitaciones en cuanto a las notas que abarcan temas de raza y diversidad. Entonces, vemos que eso se incluye en todo tipo de nota. Así que esto es 2 veces más. Hay todavía mucho que nos falta hacer. Y entonces, cuando el periodista se enfoca en la inclusión y la diversidad, hay esta asociación inmediata en cuanto a esta nota abarca ese tema, pero si estamos hablando de identidad de género, por ejemplo, la gente empieza a pensar que esto solo es para este público, incluir mujeres. Entonces, cuando empezamos a profundizar más en los datos, vemos estas tendencias que van más allá de sencillamente las cifras. Y esto nos da la oportunidad de reanalizar y hacer ciertas correcciones importantes. Eres uno de los promotores del cambio más importante que conozco. Quiero saber qué han logrado ustedes en el New York Times en cuanto a abarca la inclusión de distintas culturas, no solo en las fuentes, sino en otras cosas. Creo lo que señaló él, es más importante no solo ver las cifras, es los sistemas que se tienen que cambiar. Si uno es muy intencional en cuanto a cómo le da seguimiento, no solo dándole la palomita que hice esto, ya, basta. Y uno dice, bueno, para la diversidad tengo que contratar a gente de distintas comunidades de color, pero escuchar cómo ellos participan en las salas de prensa, cómo uno está entrenándolos y impulsándolos y apoyándolos. Y lo mismo es en cuanto a si solo estamos hablando con fuentes en cuanto a notas específicas. Solo hablamos de las víctimas de color, pero los peritos o los expertos no. Es comprender cómo estamos realizando nuestro periodismo, quiénes mandamos para cubrir estas notas. Y no es solo hablar sobre estos temas, sino cómo promovemos esto dentro del proceso y teniendo un enfoque más en cuanto a las operaciones y cómo organizar la sala de prensa. Y de repente no es la respuesta sexy que uno busca, pero este es el trabajo que se tiene que hacer para poder atender a distintas comunidades y distintas poblaciones, enfocándolo desde el momento que empezamos en la sala de prensa. Y me encanta que hayas dicho que tiene que ser algo muy intencional. Y dentro de la sala de prensa de ustedes, ¿qué está funcionando? ¿Cómo están manejando esto para tratar de reflejar las comunidades que cubren? Antes de eso, quisiera hablar un poco sobre estas iniciativas.
con respecto a la selección de talento y el desarrollo del talento dentro de la sala de prensa. Y también las fuentes, como estaban indicando. Estamos intercambiando ideas en Folia estamos intercambiando ideas con el equipo que define nuestro público para desarrollar una herramienta con Google para que sea la voz de ellos y para monitorear a cuántas mujeres Folia le ha dado voz y para que estas voces sean incluidas en nuestro contenido, porque sabemos que hoy en día la voz de la mujer no tiene la voz que debe tener, que no se le oye, no se le escucha. En el desarrollo de talento tenemos un programa de capacitación que yo creo es uno de las iniciativas más importantes dentro del periódico, especialmente porque en Folia gran parte del liderazgo ha cumplido con esta capacitación y ahora después de 64 ediciones, hubo la primera en que el enfoque principal fue de profesionales de raza negra y ahora vamos a publicar una segunda edición también enfocada en los profesionales de raza negra, que creo que es importante porque sabemos que para darle voz a estas comunidades es importante incluirlos y tenerlos en toda la sala de prensa y en nuestro liderazgo. Y es muy pertinente tener que entablar este proceso incorporando estudiantes y nuevo talento para que aprendan cómo trabajar en nuestras salas de prensa. Y ahora, ¿qué fue la pregunta que planteaste dentro de la sala? ¿Qué medidas se están tomando para que su sala de prensa refleje la composición de su población? Porque tienen una población tan variada. Bueno, déjeme darle un ejemplo. En septiembre del 2019, una niña de 8 años de raza negra la mató la policía en una de las favelas de Río. Y a la vez, durante la misma semana, el gobierno brasileño estaba proponiendo la posibilidad de cambiar las leyes penales, que permitía penas más leves o hasta ninguna pena en cuanto a policías quienes policías que bajo ciertas circunstancias habían matado a alguien, incluyendo el temor o peligro. Y ahí yo le indiqué a Folia que habíamos perdido una oportunidad increíble, el asesinato de estas niñas y la propuesta del gobierno y de enfocar esto. Y también perdimos la oportunidad de presentar estos dos temas en la primera plana, recalcándole al lector la importancia de estas conversaciones y las consecuencias que iban a impactar a las comunidades que no se estaban atendiendo, porque el periodismo no es solo informar, pero también educar. Y también tiene mucho que ver que quién es el autor de la nota. Es importante que reflejemos distintos historiales, que tengamos periodistas en distintas etapas de su carrera, hablando en cuanto a la cultura, la economía y la política y la violencia, que en este caso fue importante. Y tener algo que decir. Yo creo que la cobertura que estamos calculando está mal calculada, porque la confianza
o la falta de confianza es también porque las salas de prensa no están teniendo que rendir cuentas ante el público, que directamente impacta a las comunidades no representadas o no representadas suficientes. ¿Y cómo lo estamos tratando de hacer en Folia? No tenemos reporteros desempeñando papeles para enfocándose en esta diversidad. Solo tengo uno que esté trabajando directamente conmigo. Y esto sucedió porque queremos gente profesional y redactores profesionales que analicen estos temas en cuanto a género, en cuanto a raza, ubicación geográfica, situaciones económicas. Que esto sea clave y esencial en todas las notas para que quede claro que esto debe ser la prioridad de todos, la diversidad, animándoles a que preparen buenas notas en cuanto a estos temas. Y tratamos de salirnos de esa trampa de solo abordar temas pertinentes en fechas específicas. No sé si sucede aquí, pero en Brasil, antes los medios tradicionales hablaban de temas de la mujer siempre en marzo y cosas de la raza negra en noviembre, que es el mes de historia de la raza negra, o los temas LGBT más en junio, por ejemplo. Entonces, ahora no queremos hacerlo así. Y lo que yo he dicho que los medios en Brasil siempre han presentado a estas comunidades utilizando una jerga muy vulgar, en forma muy racista, con estereotipos, o los han ignorado. Y no ha querido publicar información buena sobre estas comunidades. Considero que tenemos que cambiar esto. Y como dijo Gina, ¿cómo determinamos qué tema se debe abordar y qué tema no? ¿Qué es importante para la sala de prensa? Tenemos que darle más contexto a nuestras notas. Tenemos que seguir insistiendo en buscar nuevas notas, buscando nuevas ideas en cuanto al modelo de negocio y reflejar en forma mucho más correcta nuestra sociedad, reconociendo los problemas y atendiendo a esas comunidades como que somos nosotros, porque son nosotros. Antes de llegar a las preguntas del público, quería ¿cómo están desarrollando usted su talento? ¿Cómo están creando un plan de sucesión para líderes, incluyendo estos temas? Porque eso implica que tenemos que retener este talento. O sea, sabemos que no van a estar con nosotros para siempre, pero dándoles los medios para poder seguir ascendiendo y que mejorando su situación y avanzando. Y la verdad, la capacitación es algo clave porque todos estamos abordando el tema de capacitación y el desarrollo profesional. Primero nos crearon como un equipo de capacitación. Somos nacidos de lo que se creó en NPR, porque uno de nuestros primeros líderes vino de NPR y sembró esa semilla entre nosotros. Y el enfoque siempre ha sido en desarrollar destrezas profesionales y crear una cultura de aprendizaje continuo, ya sea en su capacidad digital o en cuanto a cómo trabajar con otros y darle a los gerentes mejores técnicas de gestión para ascenderlos a otros puestos y desarrollar como una línea de talento, de desarrollo de talento para que la generación que esté entrando hoy asuma responsabilidad y liderazgo en el futuro. Y algo que ha sido medio colateral para esto es siempre
tener estas operaciones y el apoyo y manejar, atender las preguntas, es como se nos olvida cómo trabajar con la gente o gestionar nuestra gente porque estamos tan enfocados en cubrir la nota. Entonces, cuando hablamos de la igualdad, la equidad, es aún más grande ese problema porque cierta gente tiene acceso a estas posibilidades porque uno suele darle más oportunidades a alguien que se parece a uno y les permiten intentar cosas nuevas. Entonces, algo que estamos haciendo dentro de nuestro equipo, trabajamos, vamos y nos incorporamos a un departamento, analizamos la situación y vemos dónde hay las faltas y uno de los editores llegó conmigo el año pasado. ¿Y qué si generamos un programa donde la gente cambia de lugar o trabaja en conjunto con ellos para aprender nuevas destrezas y formas de hacer? Y ella sacó este plan a relucir y ahora tenemos Amy, que es como una de las viceredactoras, y ella inició este programa y llegó ahí por medio de este programa. Elaboramos un prototipo donde agarramos 10 personas, los cambiamos de cargo por 3 meses y luego regresaron a su cargo inicial para ver qué aprendieron y qué pudieron incorporar al cargo que antes tenían y a su nuevo cargo. Creamos un proceso de solicitudes para que todo el mundo pudiera acceder a esta posibilidad en vez de seleccionar. Y para estas 10 posibilidades fueron 86 personas que quisieron participar. Eso nos dio a conocer que hay gente que quiere este tipo de cambio, quiero participar. Si voy a intentar algo nuevo, ¿cómo hacerlo? Hasta tratar de elaborar este sistema donde se hace este tipo de rotación fue súper eficaz. Y lo que hicimos, establecer un programa de emparejamiento donde los líderes de los distintos departamentos hablaron entre ellos y le explicaron quién está recibiendo y quién se está yendo, para que hubo un gerente que hablaba con el otro y dijo, ellos son muy buenos en esto y aquí pueden ayudarles. Y eso abrió muchas posibilidades que jamás se hubiesen visto, porque la gente que quiere intentar algo nuevo ahora sienten esa libertad de acercarse a su gerente y decir, esto lo quiero hacer, ¿hay forma de hacerlo? Lo hicimos con un grupo de 10, fue tan exitoso que ahora hemos ampliado el grupo a 25 y esto va a convertirse en un programa que se realiza 2 veces al año, afectando a 50 personas al año. Con esta rotación es un proceso de solicitud a ciegas, entonces no hay estamos tratando de controlar esa posibilidad de que seleccionen sus preferidos, permitiendo que todo el mundo acceda al programa y que sean sus gerentes que entonces aboguen por la inclusión de esta persona en el programa. Aunque suene como un paso pequeño, el poder abrir la puerta para que alguien intente algo nuevo está afectando el sistema en forma mucho más amplia y donde los gerentes ahora hablan de siguientes pasos y están empezando a reconocer nueva gente para poder ayudar a la gente a desarrollarse profesionalmente. Y esta conversación se está ampliando, cuando antes solo era qué va nota, con qué perspectiva, y ahora están viendo sus empleados qué es lo que quieres hacer en el futuro y cómo te ayudo a llegar. About just any Y nos pueden decir cuál es el plan de sucesión. Yo tengo una pregunta también para Emily. ¿Hay una línea presupuestaria para lo que acabas de describir? Al principio esa fue nuestra primera hipótesis. Si vamos a tener que llenar después todos estos puestos. Teníamos un pequeño presupuesto y luego dijimos, bueno, pensemos de manera creativa. Si vamos a jubilar a alguien o vamos a quitar a alguien de su puesto, ¿cómo podemos canjear ese puesto o cómo se planea
para poder sobrevivir sin esa persona durante 3 meses mientras están en un curso. Busquemos cómo aprovechar los recursos, y a veces dicen no podemos dejar que esa persona se vaya, pero luego decimos, bueno, tampoco puedo impedir que esa persona continúe mejorando y desarrollándose como profesional, así que voy a ver cómo puedo arreglármelas. La primera vez que tuvimos que hacerlo, una vez que ya entendían cómo funcionaba esto, empezamos a encontrar la posibilidad de un swap, de un canje o de una estrategia distinta. Yo diría rápidamente que nuestra planificación para la sucesión hoy en día solo realmente existe a nivel de la alta dirección ejecutiva. Nuestro CEO le pide a todos a empezar a pensar, bueno, ¿quién viene? ¿Cuál es cómo va a evolucionar con la próxima el próximo nivel de liderazgo? Pero creo que esto tiene que llegar hasta el nivel más bajo para que todos puedan pensar quién va a ser el próximo corresponsal internacional, porque los corresponsales internacionales tienden a ser también los anfitriones de los programas, y podamos ver cómo históricamente eso funciona así. Quiero mencionar también algo sobre el tipo de programas de capacitación que hace falta hacer en la organización. Lo que sabemos es que la gente mayormente abandona su puesto no porque dejan la institución, sino porque no se sienten bien acompañados, porque sienten que no hay una congruencia entre sus valores, o cuando no tienen un mentor en su supervisor. Una de las maneras de cambiar esta ecuación es, yo trabajé para que nuestros managers, nuestros gerentes pudiesen ser mejores y fuesen mejores. Yo conseguí el aporte del Instituto Poynter, del Instituto Maynard, para hacer cursos sobre liderazgo, para que nuestra gerencia supiera cómo hacer esto. Charo, dijiste que es importantísima la empatía, que tenemos que atender a la persona allí donde está. Y nuestro país, no solo nuestra industria, pero nuestro país no es bueno para esto. Estamos más probable que cada uno se quede en su esquina, en su lugar, y no sepa cómo trabajar, cómo acompañar a sus empleados o a la gente a la que supervisa con empatía. Y tenemos, creo, que crear las oportunidades, recursos para los empleados, todo lo que necesita para que la gente se sienta que es parte, que pertenecen a eso. Y todo eso hace que sea posible que ese talento se quede. No puedo citar, pero no estoy robando esta idea. La persona a la que yo leía decía, traten a las personas que se van de su organización como exalumnos, no como traidores. Y como no todos van a poder quedarse en la organización, eso crea la posibilidad de que algún día puedan regresar, como pasa a veces con la gente que el New York Times le robó a NPR. El desarrollar buenos líderes, buenos periodistas y buenos líderes. Creo que en Gannett y en nuestro periódico desarrollamos un plan de sucesión importante, pero esto empieza también con nuestros reporteros, con nuestros editores,
Les preguntamos qué es lo que quieren hacer, qué consideran que va a ser la próxima frontera o el próximo interés de su trabajo. Ahora invertimos y queremos ser parte del del liderazgo emergente. Hace unos años yo hablaba con un pastor y hablaba sobre el trabajo que tenía que hacer como editor, y él dijo, bueno, tú lo que tienes que hacer es lavarle los pies a tu personal, ayudándoles a que sigan su camino. Los informes sobre el rastreo de las fuentes, esos informes están disponibles y hubo mucha oposición sobre ese punto, sobre crear ese sistema de rastreo. Sí, sí, la respuesta breve a eso, puedo contestar en más detalle. Sobre la primera pregunta, diría, bueno, somos una organización pública. Hacer que la información sea pública o esté disponible para el público es una parte importante de nuestro trabajo. Y muchos de los datos sobre nuestro trabajo está disponible al público. El rastreo de fuentes no es porque no lo hayamos publicado, sino porque todos los años el editor público publicaba la lista de fuentes y el rastreo de fuentes. Justo estábamos por publicar los datos del año 2021. Creo que la responsabilidad aquí significa ser brutalmente transparentes, decirle al público desde el 2013, cuando el 7% de nuestras fuentes eran latinos o 6% de nuestras fuentes eran latinos, ser transparentes y decir, hemos hecho cero avance, hemos avanzado cero, cuando es 7% en el año 2021, desde el 2013, ningún cambio. La única manera de obligarnos a ser mejores es ser transparentes y ser responsables en cuanto a reconocer esta realidad. Yo ya trabajo demasiado, pero si no le hemos prestado atención antes, todo esto requiere un esfuerzo nuevo. A mí no me gusta preguntarle a la gente, bueno, ¿a qué grupo étnico pertenece? Y curiosamente, siendo periodistas, esta es una pregunta difícil que hacerle. ¿Con qué género se identifica? El periodista está acostumbrado a preguntar, ¿mató a su mamá? Pero estas preguntas creo que son difíciles. Culturalmente son difíciles porque nuestra práctica cultural es no hablar sobre esto. A veces también hay una oposición casi filosófica, porque a veces digo, bueno, estoy usando la mejor fuente con la que puedo trabajar. Saber de qué grupo racial o de qué género es esa persona puede ser secundario, me parece. NPR tiene una maravillosa imagen, una transparencia sobre la capacitación. Quiero que... A ver, una pregunta aquí. ¿Cómo se promueve la inclusión cuando uno tiene una redacción muy pequeña? Bueno, se puede hacer esto. Hay que reclutar promoviendo el valor de lo que uno puede aportar a la organización. Siempre quiero llegar a las salas de prensa porque quiero saber de ustedes es más o menos el mismo proceso que pasa para
en las salas más importantes. En Folia, uno tiene que empezar. En Folia tenemos un programa de capacitación para profesionales negros. Sabemos que la mayoría de los candidatos no son parte de la élite brasileña, por ejemplo, como la mayoría de los becados que hemos tenido a través de los años. Tomamos ciertas iniciativas para mantener, para que estos estudiantes que vienen como becados se queden con nosotros. El programa se hace por la noche para que el becario pueda también trabajar y participar de las clases de noche. No exigimos que sean hablantes de inglés, por ejemplo, porque sabemos que la mayoría de los estudiantes negros no pueden pagar el costo de esas clases. Después, una vez que los hemos contratado, Folia les ayuda a que tomen cursos en el idioma. Por supuesto, si uno tiene una redacción muy pequeña, no es posible crear un programa de capacitación. Nuestro programa el año pasado contó con 18 personas, 15 de los cuales acabaron siendo empleados de Folia. Y podemos pensar sobre reclutar en las universidades estudiantes negros o transgénero, personas trans. De grupos de diversidad minoritarios. Lo que quiero explicar es que si no es posible incorporar a 15 en la sala de prensa o en la redacción, puede empezarse con 1, pero uno tiene que empezar. Yo no creo que importe el tamaño de la redacción. No traten de cambiar todo al mismo tiempo, a gran escala. Empiecen, aunque sea de manera muy modesta. Esto para el diseño de producto. A veces asociamos la tecnología con esto, pero estas son maneras de entender cómo funciona la redacción. Y nosotros, aquí el producto final es el periodista en nuestra redacción. Tenemos que trabajar de manera empática, repitiendo con buenas soluciones, y de esta manera vamos a conseguir grandes cambios, pero empezando con pequeños experimentos, con prototipos de lo que se puede hacer, y esto puede tener un impacto a largo plazo en la cultura de la redacción. Gina dijo, no, como dijo Gina, no todos pueden ser representantes de todos. No piensen, no podemos hacer nada porque no podemos contratar a mucha gente de color. No tenemos vacantes. En la radio pública tenemos 4 periodistas en algunos medios y un plantel tan grande como el de NPR. Lo que sí podemos hacer es ir aprendiendo. Reconozcamos en las organizaciones que por mucho que hagamos para diversificar a nuestro personal y a nuestra redacción, todos tienen que aprender el valor de la diversidad. No podemos pedirle a la persona que sea de una minoría que sea el representante, el abanderado y que cambie la cultura. Cuando hablamos de la diversidad, también estamos hablando no solo de los profesionales, sino también del contenido de nuestro trabajo periodístico. Aún con una pequeña iniciativa se puede hacer una cobertura que refleje ese pensamiento. No es una sola manera de hacerlo, pero tenemos que empezar. Bueno, en los últimos 3 minutos tenemos una pregunta aquí
¿qué tuvieron que hacer para conseguir a un psicólogo? Rita quiere preguntar, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo consiguieron tener a un psicólogo o una psicóloga en la redacción? Yo siempre le cuento a nuestra redacción, yo siempre les digo, no queremos que nadie sufra en silencio, nunca tienen que sentirse que están haciendo esto solos. Queremos que se sientan acompañados, respaldados con sus colegas, pero muy rápidamente, ¿cómo hicieron ustedes en Folia eso? Lo primero es publicitarlo. Todos tienen que entender que hay un psicólogo que está disponible para hablar con el personal. Un aspecto importante es que se puede hacer esto de manera privada, ¿verdad? No, para llegar al psicólogo, uno tiene que poder hacerlo privadamente, no hacer una cita directamente con ella, uno no tiene que pasar vergüenza para que todos sepan que necesitan esta ayuda. Eso es importante. Somos periodistas y creo que no nos gusta no nos gusta que se nos vea la cara o que se vea que estamos necesitando o queriendo esta ayuda. Hay que buscar la manera de que esto se pueda hacer de manera privada, discreta. Bueno, muchas gracias a todos. No pudimos contestar todas las preguntas que llegaron, pero muchas gracias. To each of you. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me encantó escuchar lo que tenían que decir, sobre todo al hablar de lo mucho que se está haciendo en las auditorías y en el rastreo de fuentes, pero también hablar sobre la intencionalidad, sobre la posibilidad de mejorar a la redacción por medio de estos cursos de capacitación y de las oportunidades para desarrollar a las personas dentro de nuestro plantel. Muchas gracias. Bueno, ahora tomamos un receso para el café. Hay una merienda y café afuera, 15 minutos, hasta las 11 de la mañana hora local. Para los que nos están acompañando, también tendrán la oportunidad para hablar con Janine Warner de Siembra Media. El link lo estamos poniendo en el chat. Es una reunión privada con Janine, entonces no quiero que reposteen ese enlace. En 15 minutos pasamos al panel sobre las noticias locales. Muchas gracias.